pero en realidad hubo un error porque eso había quedado de el cronograma anterior que nosotros habíamos hecho con 2 parciales. Como nos pidieron que nos ajustáramos a la modalidad del dictado de clase del resto de las comisiones, tuvimos que, readaptarlo y quedó por error esa clase de repaso que en realidad no corresponde. Sí vamos a tener clases de repaso al final, antes del coloquio final, pero no por los parciales porque no los tenemos. Bien, ustedes vieron conmigo en la primera clase que dimos sobre la unidad número 3, estuvimos analizando lo que son los criterios reduccionistas de las normas jurídicas. Es muy simple. Se dice que son de criterios reduccionistas cuando lo que intenta el autor, el jurista, es reducir la norma jurídica a una estructura o contenido único, tratando de adaptar todos los tipos de normas jurídicas que nosotros podemos encontrar dentro de un sistema jurídico a esa estructura o contenido único. Tenemos allí, por un lado, a Benjamin y Austin, que adhieren a esta postura reduccionista. Ellos consideran que la norma es un mandato general emanado de un soberano que contiene una sanción, o sea que son para ellos imperativos las normas jurídicas, y también dentro de los criterios reduccionistas ubicamos a Hans Kelsen, quien considera que una norma jurídica lo es siempre y cuando tenga un determinado contenido y ese contenido es un acto coercitivo. Para que una norma sea una norma completa o sea una norma independiente, en Kelsen es necesario que contenga una sanción. Bien, ustedes también estuvieron con el doctor Gambini, estuvieron viendo los conceptos jurídicos, voy a ver si puedo poner esto, los conceptos jurídicos fundamentales de acuerdo a la reconstrucción que realiza Hans Kelsen. O sea, estuvieron trabajando con la estructura de la norma primaria que nos brinda Kelsen y se estuvieron deduciendo de esa estructura a todos los conceptos jurídicos. Esta reconstrucción de los conceptos básicos es lo que se considera como una reconstrucción de la tradición continental, del sistema continental europeo. Y Kelsen realiza en realidad una reconstrucción completa en donde intenta relacionar a todos los conceptos jurídicos básicos y además Kelsen realiza da una definición, un concepto de cada uno de estos, valga la redundancia, conceptos jurídicos básicos. Él parte, como ya ustedes lo tienen que haber visto, bien explicado por el doctor Gambini, que Kelsen parte del concepto de sanción. Fíjense ustedes que el concepto de sanción es el que hace que una norma sea jurídica para él. Ese concepto de sanción es un concepto en Kelsen primitivo, del cual en forma directa o indirecta se derivan el resto de los conceptos jurídicos básicos, ya sea en forma directa o indirecta, porque por ejemplo el concepto de responsabilidad lo es en forma directa, el concepto de acto actijurídico es en forma directa, pero por ejemplo los conceptos de deber jurídico, que no están en la regla primaria, sino que están en la norma secundaria, son conceptos que en forma indirecta, como el deber jurídico y el derecho subjetivo, perdón, doctora, no le escuché bien esto último que dijo, no le escuché bien, perdón. Sí, discúlpeme, ¿se está escuchando bien? ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, sí, perfecto, doctora. Bien, sí, se escucha. específicamente, sí, se escucha bien. Sí. Bien, ¿qué es específicamente lo que no escuchó bien? Así lo repito. Gracias, ¿Hola? doctora. Gracias, Sí, gracias. bien. Yo lo que estaba diciéndoles es que en Kelsen, la reconstrucción de los conceptos jurídicos básicos, que es completa y trata de determinar las relaciones que existen entre ellos, y además da la definición de cada uno de los conceptos, parten del concepto primitivo, que es el concepto de sanción. Todos los conceptos básicos en Kelsen derivan, ya sea en forma directa o en forma indirecta, de este concepto primitivo que es la sanción. En forma directa, por ejemplo, deriva tanto el acto antijurídico o acto ilícito como el concepto de responsabilidad. En forma indirecta,
derivan los conceptos de deber jurídico y de derecho subjetivo, por ejemplo. Pero ustedes, simplemente estoy haciendo una referencia como para poder seguir avanzando. Ahora bien, tanto Nino como el doctor Jorge Rodríguez, no sé si habrán escuchado los audios de él, o sea, los audios del doctor Rodríguez específicamente explican lo que es el contenido de su libro, del libro de cátedra. Por eso es importante que ustedes puedan escuchar la explicación de ese libro de cátedra a través de la persona que es el autor. Eso es importante. Pero el contenido al cual hace también referencia el doctor Rodríguez, ustedes pueden encontrarlo en otra bibliografía. Nosotros en esta clase vamos a hacer una pequeña referencia a otras reconstrucciones de conceptos básicos, como la de Schoffel y la de Arroz, pero de manera muy rápida. Pero esto no solamente lo trata el doctor Rodríguez, sino que ustedes lo pueden ubicar en el libro de Nino. Nino hace una referencia a Schoffel de forma específica y también explica la reconstrucción o la caracterización que el derecho subjetivo concretamente realiza Arroz, para que ustedes puedan ubicarse. O sea que si ustedes escuchan los audios y además, obviamente, tienen que ir a la bibliografía y leerla, Nino es muy claro respecto a cómo explica lo que son los conceptos jurídicos básicos, para que ustedes puedan ubicarse y poder seguir adecuadamente el tema. Respecto a Schoffel, lo que dice Rodríguez y también lo que explica Nino, es que, o sea, es un autor anglosajón, son reconstrucciones que se apartan de la reconstrucción continental que realiza Kelsen y que es parte del concepto de sanción. Y tampoco la reconstrucción que realiza Schoffel es una reconstrucción completa de los conceptos jurídicos básicos, simplemente señalan unos conceptos y lo que analiza son las relaciones de oposición, o sea, contradicción, y de correlatividad que existen entre estos conceptos que él señala. Pero Schoffel no define a cada uno de estos conceptos. Simplemente lo señala y establece cuál es esta relación. ¿Cuáles son estos conceptos a los cuales hace referencia Schoffel? Él hace referencia, son 8. Hace referencia al derecho, hace referencia a los privilegios, hace referencia a la potestad, la inmunidad, el no derecho, que es una, digamos, una denominación que él, diríamos, inventa. Habla de un no derecho. Hablamos también de la sujeción, del deber, de la inmunidad y de la incompetencia. A ver si les dije todos. Deber, derecho, no derecho, privilegio, potestad, incompetencia, inmunidad y sujeción. Lo que dice Schoffel es que entre estos 8 conceptos existen, por un lado, relaciones de contradicción, que las va definiendo de a pares, y por otro lado existen relaciones de correlatividad. Por ejemplo, las relaciones de contradicción o de oposición se dan de a pares entre, por un lado, el derecho y el no derecho. Obviamente son conceptos contrapuestos, contradictorios. También se da esta relación de contradicción entre lo que es el privilegio de lo que es el deber. Obviamente, si una persona tiene un determinado privilegio, una determinada permisión a realizar algún tipo de conducta, eso resulta contradictorio a tener un determinado deber respecto de una conducta. O se tiene un privilegio, o se tiene un deber. También resultan contradictorios la potestad y la incompetencia. ¿Por qué? La potestad es la posibilidad de
dictar normas, ya sea normas de tipo general, como normas de tipo particular. Después nos vamos a ver sobre todo con Hart, que lo explica claramente a qué nos estamos refiriendo. Y obviamente esta potestad, esta competencia para dictar normas es contradictorio con la incompetencia, que es la imposibilidad de hacerlo. Bien, y también resultan contradictorios, por un lado, la inmunidad respecto de la sujeción. La inmunidad significa poder repeler algún tipo de norma, algún tipo de orden o algún tipo de obligación. En cambio, la sujeción es exactamente lo contrario. A su vez, Hofer dice que entre estos 8 conceptos existen relaciones de correlatividad. Obviamente resultan correlativos, y eso también lo vemos en Kelsen, el derecho con el deber. Entonces vimos, y lo analizaron perfectamente en las clases anteriores, que el derecho es el correlato de un deber jurídico. Es una de las acepciones, de las 6 acepciones que nos da Hans Kelsen. Son conceptos correlativos. Si alguien tiene un derecho, hay otro sujeto que tiene un deber respecto de nosotros. También son conceptos correlativos lo que es el privilegio con el no deber. Si yo tengo un privilegio, obviamente no tengo una obligación, no tengo un deber. También lo son correlativos la potestad con la sujeción. Si alguien tiene la posibilidad de dictar una norma, hay otra persona que se encuentra sujeta a esa norma. Y lo mismo sucede con la inmunidad y la incompetencia. Porque si yo puedo repeler algún tipo de acción, es porque hay otra persona que no tiene competencia hacia mí para obligarme a algo. Bien, esto es una de las reconstrucciones de conceptos jurídicos básicos que nos da Hofer. Pero él no define a cada uno de estos conceptos como sí lo hace Kelsen. Otra reconstrucción, de la cual también hace referencia Nino, y explica muy detalladamente Jorge Rodríguez, es el tema de Al-Ross. Al-Ross se detiene más que nada en lo que es el concepto de derecho subjetivo. Y es lo que manifiesta con un libro del cual habla del tutú. Si ustedes escucharon el audio del doctor Rodríguez, se le explica detalladamente a qué se está refiriendo con esta explicación que da Al-Ross sobre tutú. Pero también hay un muy claro ejemplo que nos puede explicar esto, que es cuando él analiza uno de los derechos subjetivos, como lo es el derecho de propiedad. ¿Qué es lo que nos dice Al-Ross? Al-Ross dice que hay algunos conceptos que no tienen referencia semántica, que en realidad tienen una función técnica, cumplen dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, una función de orden, una función de resumen. ¿Cómo lo explica él? Él dice que son conceptos que lo que hacen es resumir el enlace entre determinados hechos condicionantes o causas que aparecen en forma disyunta respecto de consecuencias que se relacionan en forma conjunta. O sea, ¿qué es lo que dice? Se los explico y esto es bastante claro. Dice, nosotros tenemos el concepto de propiedad. Si yo digo, alguien es propietario, indudablemente sé que si alguien es propietario es porque o compró una cosa, o porque se la regalaron, que es la donación, o porque pudo lograr la prescripción adquisitiva por haber estado poseyéndola durante un determinado tiempo. O sea, estos son los hechos condicionantes
que se encuentran en forma disyunta, es uno u otro, y que uno deduce de ese concepto de propiedad, que es un concepto que resume y ordena una serie de hechos condicionantes. ¿Por qué digo que los hechos condicionantes son disyuntos? Porque yo soy propietario por alguno de esos hechos condicionantes, no por todos. O lo soy porque la compré, o porque me la regalaron, o porque la prescribí. En cambio, el hecho de ser propietario por alguno de esos hechos condicionantes hace que tenga como consecuencia una serie de efectos el hecho de ser propietario. Esos efectos no son disyuntos, no es que tengo uno u otro, todos esos efectos. Por ejemplo, si yo soy propietario, ya sea que lo haya comprado, me lo hayan regalado, por el hecho o la causa que fuese, puedo usar de la cosa, puedo transmitirla, puedo regalarla, puedo destruirla si así lo quiero, puedo alquilarla. O sea, hay una serie de consecuencias que implican el hecho de que yo sea propietario. Pero yo tranquilamente podría sacar el término propietario, que es un derecho subjetivo, y decir, como yo compré esta propiedad, puedo disponer de la misma, puedo utilizarla, puedo mantenerla desocupada, puedo hacerle modificaciones, puedo venderla, puedo prestarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y no utilicé el término propiedad. Pero si lo uso, yo sé que si soy propietario es porque lo adquirí, esa propiedad, por alguno de los hechos condicionantes, y por el hecho de ser propietario, tengo una serie de, digamos, de efectos en mi favor relacionados con ese derecho subjetivo. Él lo explica con el tema también del tutú, que dice que están en un pueblo primitivo y qué es lo que hacen la gente en ese pueblo. Por ejemplo, una persona realiza alguna actividad que es reprochable por el pueblo, entonces el pueblo dice, está tutú. Esto significa, está tutú, significa que realizó algún hecho reprochable, y como está tutú, eso significa que va a tener consecuencias que pueden llegar a ser negativas por el hecho de haber cometido una determinada conducta desaprobada. Entonces, el decir está tutú es imputar a una determinada conducta una serie de consecuencias normativas que resumen, o sea, este término técnico que se utiliza. Los conceptos jurídicos básicos para el ROS son conceptos que en realidad, sobre todo con los derechos subjetivos, carecen de una, digamos, referencia semántica y tienen como función, diríamos, englobar, ordenar una serie y relacionar una serie de hechos condicionantes con determinadas consecuencias. No sé si les queda claro esto. ¿Hola? Sí. ¿Alguna pregunta me han hecho? ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha, profe. Sí, doctora. Bien, perfecto. Bien. Ahora nos vamos a detener, porque nosotros vimos ya caracterizaciones de la norma jurídica en forma reduccionista. O sea, caracterizaciones que engloban a la norma en una estructura o en un contenido único. Indudablemente, esta manera de caracterizar las normas jurídicas, en realidad esto está íntimamente relacionado con el tema de lo que es la individualización de los sistemas jurídicos. ¿Por qué? Porque los autores reduccionistas, para identificar el sistema jurídico, parten de caracterizar a la norma, y el sistema jurídico va a ser aquel que esté conformado en su totalidad por normas que tengan determinada estructura o determinado contenido. El modelo de sistema jurídico que nos brindan los autores que se encuadran dentro de este criterio reduccionista es un modelo de sistema jurídico simple. ¿Por qué? Simple porque los sistemas están conformados solamente por un determinado tipo de norma.
Indudablemente, este criterio reduccionista ha sido sumamente criticado. Tal vez el que hizo la crítica más precisa contra este criterio reduccionista ha sido Hart, que luego ahora ya la vamos a analizar. Pero vamos primero a detenernos un poquitito en la crítica a Hans Kelsen, que es uno de los autores que nosotros ubicamos dentro de los autores reduccionistas, para ver cómo, a partir de la crítica de Kelsen, que detalladamente la realiza el doctor Jorge Rodríguez, vamos a pasar luego a la crítica que realiza Hart a los criterios reduccionistas, que en el caso de Hart está más dirigido a la caracterización de las normas que realiza Kelsen. Y esperen que se me está quedando... sí, pero no hay problema. Espérenme 2 minutitos que tengo que cargar el celular. Yo puse a cargar la notebook, pero no la estoy usando. Espérenme 2 minutitos. Bien, me acabo de mudar porque me queda corto. Bien, entonces, vamos primero a detenernos en la crítica que se realiza Hans Kelsen respecto a lo que son la caracterización que él da de la norma jurídica. El primer problema que se plantea, nos dice el doctor Rodríguez en Kelsen, es que si nosotros advertimos la estructura y el contenido de la norma jurídica en Kelsen, lo que podemos advertir es que esa caracterización de la norma jurídica se adecúa a lo que serían las normas de un código penal. Pero si nosotros observamos un sistema jurídico y las diferentes normas que podemos encontrar en un sistema jurídico, advertimos que existen normas que no tienen una sanción o que no tienen la estructura que se pretende que todas las normas jurídicas tengan. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con normas que tienen tal vez una estructura como, si nosotros analizamos a Fonray, que pueden ser definiciones o normas determinativas, o simplemente una regla técnica que nos dice cómo debemos realizar correctamente un contrato o un testamento. Vemos que no todas las normas que integran un sistema tienen esta estructura y este contenido. Que ante esta crítica es lo que dice Kelsen. Kelsen lo que contesta es que en realidad, cuando nos encontramos con normas que no tienen sanción, porque así está el problema, en lo que es la caracterización de Kelsen, que es que cómo ubica dentro de un sistema a las normas que no tienen sanción, atento al requisito que él exige, es ¿qué respuesta nos da Kelsen? La primera respuesta que da Kelsen es que en este caso, que nos encontramos con una norma sin sanción, el problema que se plantea es que estamos ante una norma que es incompleta. ¿Esto qué es? Que no es una norma que tiene todas sus partes y específicamente contiene sanción, sino que es parte de una norma en donde necesariamente vamos a tener que encontrar una sanción. Por ejemplo, él dice, dentro de lo que es el ámbito del derecho civil, la ejecución forzada de bienes es una sanción, también la nulidad en Kelsen es una sanción en el ámbito civil o en el ámbito comercial o contencioso administrativo, y que en este caso, después ya vamos a analizar la diferencia entre nulidad y sanción, de la cual habla Hart, dice que en este caso lo que nosotros tenemos que ir enlazando a esta norma con otras normas hasta llegar a un momento en que al ir enlazándolas lleguemos a la norma que contiene una sanción. Por ejemplo, yo tengo una norma que habla de cómo se realiza un contrato, o sea, cuáles son los requisitos para la realización de un contrato. Luego no tiene obviamente un contenido de sanción.
esa norma, se realiza un contrato y el contrato se incumple. Entonces, tenemos que seguir buscando hasta encontrar la norma que habla de la ejecución forzada de bienes, que es una sanción. Entonces, allí nos encontraríamos con una norma completa en donde, por un lado, está cumplimiento voluntario hasta que llegamos a la ejecución forzada porque no se ha cumplido lo que se había establecido. ¿Qué es lo que se le contesta, qué es lo que le contesta Rodríguez a esta primera respuesta que da Kelsen? Que el problema que se plantea es que desdibuja un poco lo que es la estructura de una norma, porque si él da como característica que contenga una sanción y vamos con normas que no contienen sanción, y para tratar de determinar si es o no una norma jurídica, tenemos que andar buscando dentro de todo el sistema jurídico y haciendo una reconstrucción para lograr que sea una norma jurídica como él pretende, nos encontramos con que esa característica distintiva que nos da. Entonces, ¿qué es lo que dice Kelsen? Da una segunda respuesta. Y dice que en realidad no es que sean normas incompletas. Las normas que no tienen sanción dice que son normas no independientes, a diferencia de las normas que contienen sanción, a las cuales considera normas independientes. Ahora bien, el problema que se plantea es, me había olvidado comentarles que otro de los errores en los que incurre Kelsen cuando habla de reconstruir a la norma jurídica es que los sistemas jurídicos son sistemas escalonados, jerárquicos de normas. Las normas no están todas en el mismo nivel de importancia. Nosotros tenemos en el nivel jerárquico más alto a la Constitución y allí vamos descendiendo hasta tal vez el último eslabón, que son las normas de tipo municipal. Entonces, vemos que es un sistema estructurado y si nosotros, para determinar que una norma constitucional que no tiene sanción es una norma jurídica, porque tenemos que llegar a encontrar, bajando por la pirámide jurídica, a la norma que esté relacionada con este y que tenga una sanción, el problema que se plantea es que la estructura jerárquica del sistema jurídico se cae, se desdibuja, porque yo solamente puedo ir reconstruyendo una norma para que sea completa dentro del mismo nivel jerárquico. Ese es el problema que se plantea. Bueno, y la otra respuesta que luego da ante estas objeciones es que las normas que no tienen sanción son normas no independientes. También aquí lo que se le critica, y especialmente Jorge Rodríguez, dice que si las normas jurídicas independientes son las que tienen sanción y las que no tienen sanción son normas dependientes, que son normas jurídicas porque guardan algún tipo de relación con las normas que tienen sanción, el tema que sucede es que, indudablemente, Kelsen abandona este criterio único reduccionista. O sea que, para poder identificar las normas dependientes, vamos a tener que identificarlas por algún tipo de relación que tengan dentro de un sistema. Entonces, lo que está reconociendo Kelsen es que en un sistema jurídico está conformado no solamente por normas que tienen sanción, sino por otro tipo de normas que, para poder ser consideradas jurídicas, tenemos que determinar qué relación tienen con el sistema de sanidad. Entonces, ante esta respuesta, ¿qué es lo que dice el doctor Rodríguez? Y lo que dice la doctrina, que para poder determinar si una norma es jurídica o no, no tenemos que tratar de encontrarle una estructura o contenido único, sino que tenemos que primero caracterizar e individualizar al sistema jurídico y todo lo que esté dentro del sistema jurídico, del sistema que consideramos que es jurídico, va a, por estar contenido en un sistema jurídico, va a pasar a ser jurídico. Bien, ¿hasta acá venimos bien? Estamos criticándolo a Kelsen. También, sí, también Jorge Rodríguez realiza otras críticas muy puntuales específicamente a Kelsen respecto a algunos, sobre todo algunos, diríamos,
deficiencias que él encuentra en la reconstrucción que hace de los conceptos jurídicos básicos. Primero, Rodríguez ataca a cómo define Kelsen el concepto de sanción, que para él es primitivo. O sea, encuentra deficiencias en su caracterización. Primero, la primera deficiencia que encuentra es que, vieron que el concepto de sanción tiene diferentes elementos, o sea, que consiste en la privación de un bien que se considera valioso, es un acto coercitivo, consecuencia de una conducta, que además ese acto coercitivo es aplicado por una autoridad competente. Él dice que esta caracterización presenta deficiencias. Primero, cuando habla de un bien que se considera valioso, es muy vago, diríamos, la definición que da, porque no se establece bien, no se establece claramente qué es un bien, para quién debe ser valioso, si para la propiedad, para la persona, etc. Otra de las deficiencias que advierte es que Kelsen dice que la sanción es consecuencia de una conducta. Pero esto de ser consecuencia de una conducta está directamente relacionado con lo que es la sanción por un delito, la sanción penal. Y que sea consecuencia de una conducta es un requisito ideológico, porque en la antigüedad a uno lo podían sancionar sin que fuese consecuencia de una conducta, la sanción que esta persona, o sea, en lo que es la responsabilidad, diríamos, antigua. Entonces, este requisito de que si uno se le aplica una sanción en materia penal, porque tiene que ser consecuencia de una conducta de la persona, está dirigida específicamente porque en materia penal, uno solamente la responsabilidad en materia penal es directa, no hay responsabilidad indirecta. Y esto es un requisito de tipo ideológico. Y esto afecta a la teoría de Kelsen. Kelsen no puede partir para definir a todo el sistema del concepto de sanción si el concepto de sanción contiene una pauta de tipo ideológico. Porque Kelsen, yo les expliqué en la clase pasada, intenta dar una teoría del derecho pura de concepciones ideológicas, pura de lo que es la realidad, pura de lo que es la valoración, pura de lo que es los hechos. Entonces, si dentro de su concepto de sanción uno de los elementos es que sea consecuencia de una conducta porque es un requisito ideológico que en materia penal solamente alguien puede ser sancionado por una responsabilidad directa, por un hecho propio, entonces indudablemente esto afecta lo que intenta Kelsen mantener como una teoría pura, diríamos. Y otro de los, digamos, de las falencias que advierte Rodríguez en lo que es la definición de sanción, que es que Kelsen dice que además consiste en un acto coercitivo que debe ser aplicado por una autoridad competente. Y si hablamos de autoridad competente, estamos hablando de competencia. Y la competencia, en realidad, es un concepto jurídico básico que se deriva del concepto de sanción. Si se deriva del concepto de sanción, no puede formar parte de la definición del concepto de sanción. ¿Esto lo entienden? Sí, doctora, yo le quiero, para no irnos mucho más lejos, cuando si no estoy equivocado, por eso se lo consulto, el doctor Rodríguez critica alguna de estas cuestiones de Kelsen. No sé si es tan crítica en cuanto a privar de un bien valioso, porque creo haberle entendido al doctor Rodríguez que habla de que es muy difícil o casi imposible determinar lo que es un bien valioso para cada una de las personas. Entonces, entiendo que dice que no tiene otra forma de que el bien valioso sea una generalidad. O sea, la libertad para la gran mayoría de la sociedad es un bien valioso. La propiedad, mi casa, donde vivo, es un bien valioso. No, sí, lo que dice Rodríguez es que
la definición que da Kelsen es una definición que adolece de vaguedad, porque no resulta lo suficientemente precisa. Eso es lo que le critica Rodríguez a Kelsen. A ver, discúlpenme, pero ¿ustedes me ven a mí? Porque yo no los veo a ustedes. Ahora no la vemos, doctora, o yo por lo menos no la veo. ¿Y por qué no me ven? A ver, discúlpenme, me pongo los lentes. Me escuchan igual, pero no sé por qué no me ven. Porque se me borró la pantalla, esperen. No lo sé. A ver, reunión y chat. Bien, ahí me tendría que ir. Volver a la reunión. Ay, me ha ido de la reunión, discúlpenme. Discúlpenme. No lo sabía. Sí, volvamos. Esto no lo sé manejar muy bien. No, lo que critica Rodríguez es que el tema de cómo trata de caracterizar Kelsen a lo que es la privación de un bien valioso hay mosquitos, de un bien valioso, es que no resulta lo suficientemente preciso, que adolece de vaguedad. Eso es lo que dice Rodríguez de Kelsen, que no queda lo suficientemente claro, digamos, los límites de lo que es considerado un bien valioso. ¿Esto queda claro? ¿Quién me había preguntado? Disculpen. Yo había preguntado, doctora, Sí. Yo lo que entendí, Sí. que lo critica, pero que lo justifica, porque como que no hay una manera de determinar lo que es un bien valioso para cada persona individual. Lo que dice Rodríguez, independientemente de que lo critique, que esa es tal vez la falencia más pequeña que tiene el tema de la caracterización de la sanción, que es la menor, que en realidad es irrelevante, eso es lo que dice. Pero dice que sí es más serio respecto del tema de los elementos de la sanción, el tema concretamente de que sea consecuencia de una conducta, porque ese es una posición de tipo ideológico, y también otra de los elementos que también critica y que es serio es que está diciendo que la sanción es un acto coercitivo que tiene que ser aplicado por una autoridad competente. Y el tema de la competencia es un concepto jurídico básico que se deriva del concepto de sanción. Si se deriva del concepto de sanción, no puede estar ese concepto dentro de las características o elementos de la sanción, porque se deriva de este. Después también critica Jorge Rodríguez a lo que es la definición que nos da de acto ilícito, Kelsen, pero me parece que esa crítica ustedes la deben haber analizado con el doctor Gambini, porque se refiere al tema de los allegados, el antecedente. Eso ustedes vieron las críticas a lo que es la definición de acto antijurídico en Kelsen, para no... Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, le escuchamos. Sí, eso lo analizaron con el doctor Gambini. Las críticas que se hacen al concepto de acto antijurídico en Kelsen. Creo que no recuerdo bien, la verdad. Bien, bueno, sí. Bien. Entonces, hago referencia nuevamente, muy rápidamente. Kelsen, la primera definición que da de acto antijurídico es que es el antecedente de la sanción. Esta es la primera definición que da. Lo que sucede es que para que una persona sea sancionada, es necesario que se den muchos hechos antecedentes. Por ejemplo, no solamente que realice la conducta que está descrita en el antecedente de una sanción, sino que obviamente haya un fiscal que acuse, un juez que lo juzgue, un defensor, porque es otra característica ideológica de los sistemas jurídicos modernos, que lo defiendan, que haya un juicio, o sea, todos estos son también antecedentes que resultan necesarios para que una persona finalmente sea sancionada, para que finalmente se le aplique una sanción. Entonces, la primera crítica que se le hace es que al decir que el acto antijurídico es el antecedente de una sanción, indudablemente no especifica a cuál de todos los antecedentes
que se requieren para que alguien sea sancionado, se refiere. Entonces da una segunda definición que dice que el acto antijurídico es el hecho antecedente cometido por la persona o por cuyos allegados, o por la persona a la cual se le aplica la sanción. Y acá hay otro problema. ¿Por qué? Porque no contempla esta segunda definición lo que es la responsabilidad indirecta, porque en materia civil también hay ilícitos civiles y al haber una responsabilidad indirecta, que a diferencia de la penal, muchísimas veces una persona es sancionada no por un hecho que cometió, sino por la relación que guarda con la persona que cometió el hecho, porque hay una relación de subordinación, una relación de control, entonces por esa razón esa persona es sancionada. Entonces, esta segunda definición, si bien dicen que el acto antijurídico es aquel que es la conducta que comete la persona a la cual se le aplica la sanción, deja fuera los casos de responsabilidad indirecta. Entonces ahí vuelve a dictar una tercera definición que dice que el acto antijurídico es la conducta de la persona o de cuyos allegados, de la persona que es sancionada, o de los allegados por las cuales esta persona que es sancionada debe responder. Y ahí se le vuelve a criticar que al hablar de allegados, tampoco se estaría precisando si se refiere a la responsabilidad indirecta o se refiere al juez, al fiscal, al defensor. Entonces, en realidad, la caracterización que nos da Kelsen de acto antijurídico se da porque él especialmente tiene... ¿Analizaron también la definición de la dogmática penal de delito? El doctor Gamini, ¿qué le explicó de acto antijurídico? ¿Hola? ¿Me están escuchando, chicos? Profe, me parece que lo que estuviste explicando hasta recién, sí lo había explicado porque me suena, pero lo que dijiste recién no lo entendí. Eso de... la última palabra que dijiste, eso para mí no lo explicó porque ni me suena la palabra y tampoco me acuerdo haberlo leído. Yo tengo algo anotado de eso, sí. Sí, perfecto. Hay tres definiciones que va dando Kelsen. La primera definición se le critica que acto antijurídico es, no vamos a hablar de la diferencia entre actos mala in se y mala prohibita, que es la primera explicación que da Kelsen. Eso se lo tiene que haber explicado, doctor Gambini, ¿no? Sí, bien. Después, específicamente la primera definición, acto antijurídico, es el antecedente de la sanción. Se le critica que para que haya una sanción, además de la conducta de la persona que es sancionada, hay muchos otros antecedentes. Entonces, dicta una segunda definición donde dice que el acto antijurídico es la conducta es el antecedente o la conducta de la persona que es efectivamente sancionada. Entonces deja fuera a lo que sería el juez, el defensor, el fiscal, la víctima, inclusive, pues tiene que haber una víctima. A esa segunda definición se le imputa que deja fuera los casos de responsabilidad indirecta, que se da en los supuestos en los cuales una persona es sancionada, pero ella no realizó la conducta, sino que la realizó otra persona que tiene una relación con ella, ya sea porque es el hijo y es menor de edad, ya sea porque es el director de un colegio, ya sea porque es un empleador respecto de los hechos de sus dependientes. Entonces, la sanción le es aplicada a alguien que en realidad no realizó la conducta dañosa, pero sí la realizó una persona que guarda una relación que es allegada a la persona que es sancionada. Y ahí estamos hablando y cubriendo los hechos de responsabilidad indirecta. Pero Kelsen habla de la conducta realizada por quien es sancionado o por sus allegados. Entonces lo que se le vuelve a criticar al pobre Kelsen, porque la verdad que para criticar, que decir que al introducir el término allegado, no solamente contempla responsabilidad indirecta, sino que uno puede suponer que un allegado es el defensor, por ejemplo. Entonces volvemos a las críticas de la primera definición.
Después hay toda una crítica que se le realiza a Kelsen y que analiza muy bien Nino en su libro, que dice que en realidad el concepto de acto antijurídico que da Kelsen, como él considera que en realidad un acto antijurídico no viola la norma, sino que lo que hace es cumplir con la norma. Porque uno es sancionado porque en realidad cumple con la norma, no la está violando. Él no recepta adecuadamente el concepto de antijuridicidad como algo contrario al ordenamiento jurídico. Y por esa razón no alcanza a dar una definición de delito que, digamos, que se adecue más a lo que la dogmática penal entiende por delito. Yo diría que, porque en realidad estamos volviendo a aplicar, bueno, concretamente, resumamos un poquitito. Jorge Rodríguez y todos están criticando la Kelsen. Específicamente le hace una par de críticas puntuales Jorge Rodríguez respecto a Kelsen, primero con lo que es los elementos que caracterizan a la sanción, luego realiza una crítica también a deficiencias en lo que es la definición del concepto de antijurídico, y finalmente se detiene en el concepto de deber jurídico. Y esto sí, para Jorge Rodríguez y para la doctrina en general, es algo importante, es algo serio. ¿Por qué? Porque lo que se advierte en cualquier sistema jurídico es que pueden existir, puede imponer el ordenamiento jurídico deberes jurídicos que no tengan sanción. Y esto no quita que nos encontremos ante un deber jurídico. Dentro de un sistema jurídico hay deberes jurídicos que si uno no cumple va a ser sancionado, pero también hay deberes jurídicos que necesariamente no acarrean su incumplimiento una aplicación de una sanción. O puede suceder también que uno puede incumplir un determinado deber jurídico y puede suceder que jamás sea sancionado, porque en general el sistema jurídico no responde adecuadamente a lo que es la aplicación de las sanciones, o porque no lo descubrieron, o porque pudo evitar las consecuencias de la sanción. Entonces, lo que dice Jorge Rodríguez y lo que dice sobre todo la doctrina es que es un error y es además tener una visión parcial de lo que es en un sistema jurídico el hecho de hacerlo pivotear todo sobre el concepto de sanción. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se le imputa más que nada a Kelsen, y eso lo explica muy bien Carlos Cosio, pero se hago una pequeña referencia para ya después irme a Hart y detenernos en Hart. Carlos Cosio es un autor argentino que elabora, vieron que Kelsen nos da una caracterización de la norma dice que la norma general tiene la estructura de una norma hipotética, en donde tenemos en el antecedente al acto antijurídico y en el consecuente la sanción. Y lo que sería el cumplimiento voluntario del derecho, lo que sería el deber jurídico, lo que sería el derecho subjetivo, no se encuentran en la norma primaria, sino que se encuentran en la norma secundaria, que para Kelsen no es una norma jurídica, es un mero derivado lógico. O sea que el cumplimiento voluntario del derecho para Kelsen se encuentra fuera de lo que sería el ordenamiento jurídico. Y el cumplimiento voluntario del derecho es en general, diríamos, en volumen, en cantidad, es lo mayor. En general la gente consulta el derecho para adecuar su conducta a las normas. Y también la gente en general tiene razones de tipo no prudenciales, sino morales, para respetar las normas emanadas de una autoridad y para adecuar su conducta a las mismas. Solamente una mínima cantidad de personas tienen razones prudenciales para respetar el derecho, porque saben que si no lo respetan, pueden tener algún perjuicio, pueden tener alguna sanción. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Carlos Cosio? Carlos Cosio dice, y en esto coinciden la mayor parte de los autores,
es que en Kelsen ve al ordenamiento jurídico a partir del incumplimiento, a partir del hombre malo que incumple con el derecho. Y por lo tanto, como incumple, va a ser sancionado. Pero deja fuera de la visión y del análisis todo lo que es el cumplimiento voluntario, todo lo que es la conducta que se adecúa a lo que son las reglas. Entonces, para Cosio, él hace una elaboración de la norma jurídica, pero no como un juicio hipotético, sino como un juicio disyuntivo. Y él habla de la perinorma y de la endonorma. La perinorma es la norma primaria en Kelsen. En cambio, la endonorma es la norma secundaria en Kelsen. Pero para Cosio, el centro es la endonorma. El centro es el cumplimiento voluntario del derecho. O sea, si yo celebro un contrato, debo cumplir con el mismo. Sería la endonorma. O, si no cumplo con el contrato, me pueden obligar a cumplir forzadamente con ellos, que es la perinorma. Esto quiere decir que si yo cumplo con el ordenamiento jurídico, me mantengo dentro de la endonorma. Y solamente me van a aplicar una sanción en caso del incumplimiento. Pero que el corazón de lo que es el derecho es ese cumplimiento voluntario, porque es lo que generalmente la gente suele hacer. Teniendo en cuenta esto, ahora nos vamos a ir ya directamente a Hart. Vamos a analizar Hart, vamos a analizar cuál es la crítica concretamente que le hace a los criterios reduccionistas de normas, no solamente a Kelsen, en realidad la crítica va dirigida más que nada a Austin, pero como Kelsen también adopta un criterio reduccionista, también esa crítica también va dirigida a Kelsen. Hasta ahora venimos bien alguna pregunta para no seguir avanzando. Quisiera hacerle una pregunta. Sí. En realidad, a mí me da la sensación de que la sanción está prácticamente siempre. Lo que pasa que no siempre cae por sí sola, casi siempre o en muchas oportunidades depende de la demanda, ya sea porque lo demande el Estado, porque lo demande el particular. O sea, si yo tengo un contrato con alguien, aunque en el contrato no haya una sanción, pero si no se cumple el contrato, bueno, la otra persona podría no cumplirlo, pero está dependiendo de la demanda para que le caiga la sanción, ¿o estoy equivocado? Obviamente, si a una persona no se le reclama judicialmente, nunca se lo va a sancionar. ¿A eso se refiere usted? Sí, a eso me refiero, pero la sanción está para que se cumpla la norma. O sea, el que comete el acto sabe que le puede caer la sanción si el otro lo demanda. José Raz, que es otro autor, considera, eso después vamos, cuando la semana que viene comenzamos con sistemas jurídicos, y ahí vamos a ver las características distintivas de un sistema jurídico. Una de las características de un sistema jurídico es el tema de que los sistemas jurídicos son coercitivos, o sea que contienen, obviamente, por lo menos una norma que contenga una sanción. José Raz, sin embargo, está en contra de esto. Él dice que un sistema jurídico perfectamente puede existir sin que haya una sola sanción. O sea, las sanciones, nosotros ya vimos, yo les expliqué, es una técnica de motivación de conductas indirecta. En realidad, el sistema jurídico no dice directamente lo que se debe hacer, sino que establece una sanción para la conducta que se considera incorrecta si indirectamente se tiende a que las personas realicen la conducta correcta. Ahora, lo que dice Raz es que perfectamente el sistema jurídico podría ser un sistema que establezca qué es lo que se debe hacer en forma directa, y sería un sistema jurídico porque la gente consultaría el sistema jurídico simplemente para determinar cuál es la conducta adecuada y ajustar su conducta a la misma. O si de repente existe algún conflicto porque existe una discrepancia entre dos personas para determinar cuál es la conducta correcta, someter esa decisión al juez para que les diga cuál es la conducta correcta, sin que aplique ninguna sanción. Y cuando le dice el juez cuál es la conducta correcta, simplemente adecuar su conducta a lo que ha resuelto el juez, sin necesidad de que nadie, por la fuerza, le obligue a cumplir con la sentencia o le obligue a cumplir con la resolución. Esto es lo que dice Raz. Así que el tema de la característica como sanción de un sistema jurídico, si bien la mayor parte de los autores coinciden en que es una característica de los sistemas jurídicos porque no somos una sociedad de ángeles,
ese es el tema. Eso se daría en una sociedad ideal de ángeles. Disculpen, pero está lleno de mosquitos. Aparecieron mosquitos por todos lados. Pero el tema de lo que es la característica de la sanción a veces se discute. Y eso también está relacionado. Esto igual después lo vamos a ver en el sistema jurídico. Yo después del sistema jurídico, recuérdenme, que les explico un poquitito cómo caracteriza el sistema jurídico, cuáles son las funciones y cuáles son las herramientas con las que mueve el sistema jurídico, cómo lo explica Nino en el contexto del derecho, que nos va a quedar muchísimo más claro. Pero, volviendo al tema de la sanción, para Kelsen es un concepto decisivo. Él hace pivotear todo a partir de la sanción. En cambio, la doctrina considera que, si bien las prescripciones y la sanción son tal vez la parte distintiva que hacen que un sistema sea jurídico, esto no quiere decir que todas las normas, para ser normas jurídicas, tengan que tener esta estructura y este contenido. O sea, hay una crítica muy marcada a lo que es, concretamente, el tema de hacer, diríamos, derivar todo de lo que es el concepto de sanción. Y no me acuerdo dónde me había quedado antes de irme a este tema. Había estado hablando de Cosio. Ahí, Profe, bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieras. Capaz que no, que te pierdo, pero es para orientarme yo. ¿Qué tema o qué unidad porque viste que el libro de Rodríguez está, qué sé yo, punto 13.1, ¿por qué más o menos por dónde estaríamos? Así me oriento, porque me perdí. Sí, me esperá 2 minutitos que agarro el coso. Eduardo, dale, gracias. Para los mosquitos me están matando, por favor. Hola. ¿Me ven? ¿Bien? Sí, se ve bien, profe. A ver, normas jurídicas. Ese capítulo es en la unidad 3. Yo lo que les di en la primera clase fue el punto 1, que dirán criterios reduccionistas de identificación de las normas jurídicas, teorías imperativistas, la concepción que se señala de las normas, la coacción como nota diferencial, la estructura de las normas jurídicas en la teoría que se señala. Esto se los expliqué yo en la primera clase. Después, el doctor Gambini estuvo con el punto que sigue, que es la tradición continental de reconstrucción de los conceptos jurídicos básicos, que se los explicó de acuerdo a lo que es la teoría de Kelsen. Yo ahora lo que estoy haciendo es deficiencia de los criterios reduccionistas de identificación de las normas jurídicas. Concretamente, estoy dándole otras caracterizaciones de las normas jurídicas que se apartan de lo que es el criterio reduccionista y parten de la crítica que se le hacen a los criterios reduccionistas, tanto a la caracterización de la norma jurídica de Kelsen, que la caracteriza con un determinado contenido, que es que tenga un acto coercitivo, como con la caracterización que realiza Benjamin y Optin, que consideran que las normas son mandatos emanados de un soberano, generales y que tienen una sanción. Concretamente, ahora estamos viendo otras caracterizaciones, para que te ubiques y no te hagas mucho lío, o tratar de que se haga el menor lío posible. No sé qué apreté. Nosotros en esta unidad estamos viendo, por un lado, normas jurídicas y por otro lado estamos viendo los conceptos jurídicos básicos. Hay diferentes caracterizaciones de normas jurídicas. Vimos la de Austin, vimos la de Kelsen, vimos la de cosas que son reduccionistas. Ahora vamos a ver específicamente a Hart, cómo caracteriza a las normas jurídicas y cómo critica al modelo reduccionista. Pero también, cuando estuvimos viendo a von Reich en la primera unidad, también es caracterización de normas jurídicas. Von Reich habla de, es otra de las clasificaciones que se realizan respecto de las normas jurídicas y que tranquilamente la podríamos estar viendo acá. Acá estamos viendo diferentes caracterizaciones de los autores de las normas jurídicas. Algunos intentan caracterizarlas con una estructura o contenido único y otros dicen que en realidad hay diferentes tipos de normas jurídicas. ¿Esto queda claro?
Gracias, profe, sí. ¿Seguro? Sí, queda claro, gracias. Bien. A mí me toca, lo que pasa es que a mí me toca, diríamos, tratar de compaginar lo de Rodríguez y lo de todo, que no es sencillo. Por eso yo a veces digo, escucho a Rodríguez que se explica mejor a sí mismo. Porque además, y les comento esto, concretamente del tema del doctor Rodríguez, los audios son muy claros, pero también el tema es que hay análisis que él realiza que son análisis muy detallados y que realmente les van a complicar a ustedes, diríamos, el entendimiento de lo que es la materia. Yo el martes que viene, ahora termino con esto, pero el martes que viene voy a tratar un poco de ubicarlos mejor y de sintetizarles lo que es esta unidad, para que les quede todo lo que vieron con el doctor Gamini y conmigo, que les quede un poquito más claro, más los audios. Voy a intentar hacer una síntesis para que ustedes se ordenen más en lo que es el contenido. Pero hay temas, por ejemplo, si vos te pones a leer del libro del doctor Rodríguez, además trata las caracterizaciones de conceptos básicos de Benham, de Outing, de Lager, de un montón. Y en realidad, lo que ustedes tienen que tener muy claro es cómo elabora este modelo de sistema jurídico Kelsen. Esto es lo central. Ustedes, lo que les explicó el doctor Gambini, esto es central en cuanto a conceptos jurídicos básicos. Respecto a Hoffel y respecto a Ross, es simplemente tener una idea de algunos modelos distintos de caracterización de los conceptos básicos. Pero nada más, y no detenernos con otros, ni tampoco con la reconstrucción que utilizando Hoffel más la crítica de Hart realiza el doctor Rodríguez, porque si no se van a tirar por la ventana. Entonces, concretamente, ustedes tienen que saber cómo caracteriza las normas jurídicas, los criterios reduccionistas, especialmente Kelsen, cómo desarrolla los conceptos jurídicos básicos Kelsen, cómo lo critica Hart, cómo caracteriza las normas Hart y algunas referencias sobre Hoffel y Ross. Esto es lo que tienen que saber. Sí, a ver. Sí, doctora, con respecto al reduccionismo, sí. ¿Existen jueces que adhieren al reduccionismo y otros que no? Si así fuera, ¿no? No. Esto, chicos, a ver, disculpen por lo de chicos, pero sí, concretamente, nosotros lo que estamos analizando, lo que estamos viendo ahora es muy teórico, muy teórico. Estamos realmente realizando un análisis desde lo que es la teoría del derecho, es la filosofía de los juristas. Entonces es un análisis sumamente filosófico. Yo ya les dijimos todos que cuando empezamos a discutir sobre el concepto de derecho, que no logramos tener un concepto de derecho, todos los problemas que estamos planteando son netamente teóricos. En la práctica uno trabaja de otra manera. En la práctica uno trabaja con las normas, sabe cuáles son las normas, puede haber dificultades en la aplicación e interpretación de alguna norma por algún defecto, pero este tipo de planteos teóricos en general en el ejercicio profesional no se da. Así que no se asusten. Lo importante es que ustedes tengan en teoría del derecho, diríamos, poderse ubicar sintácticamente en cómo funciona el derecho. Cuáles son sus elementos, eso es lo importante, pero en la práctica no vas a tener que adhiera. Los jueces lo que hacen es aplicar las normas y las aplican, normas que pueden ser determinativas, normas que pueden ser costumbres, normas que pueden ser prescriptivas, sí. Doctora, en la práctica, como estaba diciendo usted, nuestro sistema judicial o nuestro sistema de derecho, ¿tiene alguna tendencia más marcada hacia Hart, hacia el positivismo? ¿Tiene una tendencia marcada hacia Kelsen o hacia el positivismo? ¿O tiene una tendencia más marcada a otras corrientes en nuestro sistema jurídico? ¿Nuestro sistema jurídico, el de Argentina? Sí.
Mira, me gustaría hablar de otros sistemas jurídicos, porque la verdad que, bien, tenemos, si te tengo que hacer algún tipo de referencia valorativa de cómo funciona todo nuestro país y el tema del sistema jurídico, tenemos demasiadas deficiencias, demasiadas deficiencias. Sí, La yo verdad... me expresaba más hacia ahí una corriente marcada por la mayoría o por el sistema que tenga que ver más, o sea, una corriente positivista o Dios naturalista, si está del lado de Hart o del lado de Kelsen. No, a ver, vamos a ponernos un poquito de acuerdo. Nosotros estamos bajo lo que es un sistema continental romanista. Todo lo que es América Latina y todo lo que es Francia, Italia, España. Por contraposición, vos lo que tenés es el sistema anglosajón, el sistema de common law, que allí estos autores que estamos nombrando, Hart, de repente Working, Rush, son todos Hoffel, son autores que adhieren al otro tipo de sistema de derecho, que es muchísimo más pragmático, mucho más técnico. Pero todos somos positivistas, obviamente. Positivismo, o sea, sobre todo, dentro del sistema continental romanista no solamente somos eminentemente positivistas, sino que la modalidad de la ciencia de derecho es la dogmática jurídica, que se las va a explicar muy bien el doctor Gambini, porque le encanta ese tema y lo explica muy bien, que es cómo se hace ciencia dentro de lo que es nuestro sistema continental, y además, dentro de nuestro sistema continental, la principal fuente de derecho es la ley escrita. A diferencia de lo que es el sistema de common law anglosajón, en el cual la principal fuente de derecho es el precedente. Si ustedes ven cualquier película, me estoy yendo un poco, pero igual, como me queda la clase del martes no hay problema. Si nosotros vemos cualquier película, digamos, estadounidense, vemos que cuando están en un debate, lo que hacen los defensores, lo que hacen los fiscales, el juez, es tratar de ubicar el caso precedente para aplicar. Nosotros, en realidad, la principal fuente de hecho es otra, que es la ley. Tenemos un sistema diferente, pero es netamente positivista y con un apego muy marcado a lo que es la ley, y el modelo de investigación es el de la dogmática jurídica. Que ya lo vamos a ver, por eso quédese tranquilo que lo vamos a ver. Bueno, gracias, doctora. Acá veo que Franco, hay una manito levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Recién a lo que hacía referencia el señor Bugia, sí, que preguntaba de las corrientes y demás, voy a hablar desde la ignorancia, corríjame si me equivoco. A mí me da la sensación de que actualmente, digamos, hay una corriente que ha evolucionado con los años más zafaronista que otra cosa, donde ya no está tan el punto del garantismo en sí, sino que a mí me parece que es más abolicionista de las penas, donde se tiene tal papel de subjetividad por parte de los jueces que está quedando un poco de lado lo que es la pena como castigo en sí, que creo que no hace referencia a ninguna teoría ni naturalista ni positivista, sino más bien a una evolución local de nuestro sistema latinoamericano, ¿no? Y argentino, principalmente. Coincido totalmente con lo que acabas de decir, totalmente. Por eso en un momento cuando me preguntó Daniel por el tema de qué opinaba de nuestro sistema jurídico, yo tengo serios reparos. Yo ejerzo la profesión, no estoy dentro del Poder Judicial, ejerzo la profesión. Y el ejercicio profesional cada día está más complicado. Porque además a veces vos ves criterios que sinceramente, criterios con los cuales no coincidís, falta de resoluciones en los temas, donde vos pedís que se resuelva tal cosa y traslado acá, traslado allá. Yo me hablaba con una colega y me decía que estaba muy enojada, no sé con qué juez, obviamente, porque le pedía, resuelva, ¿viste? Porque vista para acá, vista para allá, realmente cada vez estoy más, diríamos, como desmoralizada. Indudablemente uno igual sigue intentando, sigue trabajando,
pero yo no coincido como está funcionando lo que es la justicia en nuestro país y los criterios que se doctora, están pero yo aplicando. lo que no quise, o sea, no me refería a la opinión particular, sino a la corriente que uno ve que se usaba, porque yo entendía eso, que me parece que va por el lado del positivismo, pero no estoy diciendo de que esté bien ni que esté mal, ni que sea bueno ni que sea malo, porque además sería un atrevimiento de mi parte, ¿no? Porque apenas recién estoy pasando la protesta. No, o sea, tampoco, no, eso es decir, simplemente levanta un poco la pregunta suya, bueno, manifestó una opinión con la que lamentablemente coincido. Sí, todos creo que coincidimos, la gran mayoría coincidimos que tenemos, bueno, No crea. Bueno, tenemos deficiencia jurídica, sanitaria, deficiencia, esto que nos dura a los argentinos. Sí. Gracias por lo del señor. Muchas gracias. Pero, no, realmente, estamos atravesando situaciones complicadas, todo el mundo en nuestro país, pero no sé con quién hablaba hace poco y lo que comentaba, bueno, ahora después lo vuelvo otra vez a citar, pero bueno, es procedente, estamos en teoría de derecho, pero el tema me viene a ver mucha gente porque manejo muy bien el tema para consultar rápidamente de la italiana. La cantidad de gente que está consultando por teléfono de Concomites, que es un organismo que asesore en los derechos de los italianos en el área consular. Entonces, obviamente es mi función, ¿no? Y la gente está muy moralizada por la degradación que estamos viviendo como sociedad. Y la justicia tiene mucho que ver en el tema de lo que estamos viviendo como sociedad. Es una situación muy complicada. Bueno, ¿les parece que volvamos a lo que estamos viendo? Que ya me perdí, no sé por qué me había quedado. Habíamos visto las críticas que el doctor Rodríguez le realiza concretamente a Kelsen, miembro de los recepcionistas. Vimos también que eso se lo agregué yo como una referencia para ya conversar con las críticas de Cascar, que realiza Carlos Ocio y que se la refiere a Kelsen respecto a una visión parcial de los ordenamientos jurídicos, porque tiene una visión a partir del incumplimiento, que es lo que se le critica. ¿Qué es lo que critica Carr concretamente? Carr hace una crítica muy precisa contra lo que son los modelos reduccionistas. Lo que dice Carr es que si uno advierte por el sistema jurídico, advierte claramente que los sistemas jurídicos están formados exclusivamente por normas prescriptivas, sino que existen otro tipo de normas que no se adecuan a lo que serían las normas del derecho penal. Y concretamente, él, en su obra, El Concepto de Derecho, él parte de intento de reducir las normas a una estructura única y sobre todo hacerlas estudiar, lo que con toda esta instrucción, y dice que critica la identificación que intenta hacer el reduccionismo entre lo que es el concepto de sanción con lo que es la novedad de un acto jurídico. Lo que principalmente critica es que la novedad de un acto jurídico no es equivalente y no tiene además los mismos presupuestos que lo que es la aplicación de una sanción. Porque cuando uno aplica una sanción, la aplica a una conducta que probablemente considera disvaliosa. Y además es una conducta que conceptualmente es independiente de lo que es la sanción. O sea, si nosotros le sacamos la sanción a esa conducta, eso no quita que concedemos a esa conducta como disvaliosa y como que es conveniente tratar de desalentar.
En cambio, cuando nosotros le privamos de efectos jurídicos a un acto, pero lo declaramos nulo, en realidad la nulidad consensualmente se encuentra instalada dentro de la misma norma que crea una determinada conducta. Concretamente, por ejemplo, uno determina que un acto nulo porque no guarda los requisitos que establece una determinada norma jurídica para que sea válido. Por ejemplo, testamento, para que sea válido, es necesario que sea realizado por lo menos con 2 testigos, que en lo posible sea realizado ante un escribano público, y si no reúne los requisitos que establece una determinada norma, ese también no realiza, no reúne esos requisitos, simplemente se le priva de efectos jurídicos a la conducta. Pero el hecho de declarar no es una conducta que uno considere valiosa, que se la quiera desalentar. Y en realidad, la norma que establece una sanción, no una sanción, una nulidad, en realidad no es una norma prescriptiva, sino que tiene la forma de lo que serían en Fortnite las reglas determinativas, y en sí serían las reglas constitutivas, son aquellas reglas que en realidad definen una determinada institución, un determinado trato, y si la conducta que intenta cumplir esa norma no cumple con los requisitos que establece esa determinativa, no vamos a encontrar, porque si no redactamos un testamento sobre esos requisitos, el testamento no es un testamento, simplemente. Pero el hecho de no haberlo hecho con esos requisitos no significa que la conducta de testar sea una conducta disvaliosa. O sea, cuando uno sanciona porque considera que está mal lo que uno hace. Cuando uno priva a través de la nulidad de efectos jurídicos a un determinado acto, no es simplemente porque no cumple los requisitos que establece una regla que en definitiva no es prescriptiva sino determinativa, que establece una determinado tipo de contrato, que para que este determinado tipo de contrato de disposición reglamentaria sea ese contrato, debe obviamente cumplir con los requisitos que establece esa norma administrativa, porque si no, no estaríamos ante una compraventa, o no estaríamos ante una colocación, o no estaríamos ante un testamento. En realidad, no es que querramos enfrentar, simplemente que para otorgar determinados efectos jurídicos tiene que adecuarse a determinada forma que establece una regla que no es prescriptiva, sino que es determinativa o constitutiva. Con esto, Hart lo que dice es que si nosotros analizamos un sistema jurídico, vamos a determinar que en un sistema jurídico no solamente existen reglas similares a las que establecen los teóricos reduccionistas, o sea, normas prescriptivas, normas que además contienen sanciones, sino que además existe una cantidad de normas que establecen potestades, que establecen, que determinan actos jurídicos a los cuales otorgan determinados efectos, normas técnicas que establecen cómo realizar un determinado acto jurídico, y que un sistema jurídico no solamente se encuentra conformado por reglas similares a las que establecen los criterios reduccionistas, a las cuales Hart denomina reglas primarias, porque tiene esta forma de ser mandatos dirigidos a los ciudadanos que establecen lo que se debe y no se debe hacer, sino que además existen otro tipo de reglas a las cuales denomina secundarias, no porque sean menos importantes o no sean normas jurídicas, sino porque en realidad están dirigidas a las reglas primarias, en forma indirecta a los ciudadanos. Esas reglas secundarias, que también forman parte de un sistema jurídico, las que clasificar como regla de reconocimiento, regla de adjudicación y regla de cambio. Las reglas de reconocimiento lo que hacen es
establecer criterios que permiten individualizar cuáles son las reglas primarias que integran un determinado sistema jurídico. Las reglas de cambio son reglas que otorgan competencia, ya sea a determinados órganos o particulares, para poder crear, modificar o derogar reglas primarias. Y finalmente nos encontramos con las reglas de adjudicación, que son aquellas reglas que otorgan competencia a individuos determinados, que son en este caso los jueces, para poder adjudicar conflictos que se generen por la aplicación o interpretación de reglas primarias. Un sistema jurídico que está conformado por reglas primarias similares a las que establecen los organistas, pero además también por reglas secundarias que tienen su pertenencia respecto del ordenamiento jurídico por pertenecer a un determinado sistema y que no son prescripciones, que son en realidad normas que establecen potestades o criterios de individualización de reglas primarias. Para finalizar con JAR, porque ya estamos muy avanzados, es importante, aguantan esto y total después lo vamos a volver a ver. Voy a hacer una pequeña referencia a JAR. Además, se centra más que en el concepto de sanción, en el concepto de deber jurídico, porque en realidad lo que se centra el tema de análisis jurídico es en el tema de por qué se cumplen las normas, de dónde nace la fuerza de lo que es el deber jurídico. Él dice que el primer tema que tenemos que distinguir es un tema conceptual, que no es lo mismo verse obligado a hacer algo que tener una obligación de hacer algo. Esta es la distinción entre la amenaza de un asaltante en que le entregues el celular, donde uno dice me vi obligado a entregar el celular, y la diferencia entre pagar impuestos, que es la diferencia de estar obligado a cumplir una determinada conducta. Y estar obligado está relacionado con la relación de deber jurídico con determinadas reglas. Él después realiza además una distinción entre lo que son los métodos hábitos y lo que son las reglas. Es cierto que tanto las reglas como los métodos hábitos son conductas habituales de un determinado grupo social. Pero las reglas son algo más que una regularidad de conducta de un grupo social. Tienen un plus que hace que se diferencien de los menos hábitos. En las reglas, además de tener una realidad de conductas en un determinado grupo social, existe una crítica hacia aquellos que se aparten de la regla. O sea, no solamente existe una regularidad, sino que existe una crítica que se aparte y se considera que esa crítica además es legítima. O sea que una regla se diferencia del hábito por la regularidad de conductas, pero por el hecho que el grupo social considera que esa es la conducta adecuada, y si alguien se desvía de esa conducta, es legítimo criticar el desvío. Pero además tiene otro plus, que es la distinción que realiza JAR entre el punto de vista interno y el punto de vista externo. Si además están las reglas, además de considerar legítima la crítica que desvía de la misma, existe un convencimiento por parte de quien practica la regla, o se adecua a la regla, un convencimiento interno de la obligatoriedad. Punto de vista interno respecto a la regla, a que debe ser lo que esa norma establece. Distinto al punto de vista externo, que es el de un espectador
que simplemente analiza una determinada conducta por parte de un determinado grupo social, pero sin considerar a esas conductas como obligatorias, simplemente desde un punto de vista de un Estado que derive de determinados sistemas jurídicos. En las reglas hay además un punto de vista interno, que es el punto de vista de las personas que, además de lo que es el seguimiento de la regla, que es una cuestión fáctica, hay un convencimiento, ¿no?, de que esa conducta es obligatoria y que se debe aplicar. Con esto terminamos y lo que vamos a hacer el próximo martes es un rápido repaso. Lo que les pido, por favor, es que vean el tema completo y en realidad vamos a detener en lo que ustedes les presenten mayores dificultades. Y más que nada, tal vez tardados un poco en lo que es lo que ustedes necesitan entender y saber. No todo el contenido es relevante. O sea, sí es importante, pero no relevante. Ustedes tienen que tener claro determinados conceptos. Porque el tener claro determinados conceptos después les va a permitir, si les interesa, profundizar en los mismos. Pero es necesario tener claro una serie de conceptos en esta unidad. Bueno, buenas noches. Y lo que les pido es que para el próximo martes chequen bien. Sí. Disculpa, una pregunta. La consulta de trabajo práctico la hacemos por ir a la doctora Valle. ¿Cómo? Discúlpame. ¿Los trabajos prácticos? ¿Cómo? Las consultas, porque si tenemos alguna consulta o algo, se le podemos hacer a la doctora. Sí, a la doctora Valle, o también de repente que anda medio complicado con el trabajo práctico este. No, yo estoy con el tema de la pregunta de la persona física y de la actividad, yo creo que cambié algo, pero no sé si va a entender bien. A ver, me la tenés ahí como para decirme un poquito, porque la tengo acá el texto. Sí, léemela. Puse. No, la pregunta. Esa sí habla del concepto de persona física, ser humano. Bien. No, por lo que vi, no. Mira, depende el concepto que tenga de persona jurídica. Analizar Kelsen y el concepto de Kelsen tranquilamente. Estoy contestando. Me parece que está bien orientada. Lo que me acabas de decir. Según Kelsen, O sea, cuando contestás, vos tenés que tener en cuenta, según esa otra cosa, porque para otros no. La sensación de que el trabajo práctico este que debemos presentar el lunes está muy basado y orientado en Kelsen. Esta es la sensación. No, la sensación, basado en Kelsen, porque ustedes tienen que tener muy claro cómo caracterizan conceptos jurídicos básicos Kelsen, independientemente de las críticas que reciba. Porque en realidad Kelsen realmente el análisis de conceptos jurídicos básicos es muy completo y lo hace relacionando unos con otros. Y además define cada uno de los conceptos. Y además es un punto de partida para avanzar. O sea, no para avanzar. ¿Entendés? Y sí, es así. Bueno, alguna preguntita, y si no, bueno, el martes, fíjense bien las dudas que tengan sobre unidad, porque si de repente tiene que dar un recordatorio sobre unidad o en el coloquio final, el coloquio final le va a preguntar de todo, así que bueno, es importante que vayan entendiendo. Bueno, nos vemos, chicos, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Doctora, hay una pregunta en el chat. Doctora. Yo me enteré hoy a la mañana que me mandaron un mail. Porque me parecía que habría que felicitarlos por el día del profesor universitario, por eso. Digo, de la comunidad universitaria, no sé bien qué, pero bueno. Doctora, hay una... Bueno, nos vemos. Doctora, hay una pregunta en el chat. A ver. Sí.
Luciano Damián Zavala, creo que es. Un expediente que se realiza con la otra parte frente a un consejero de familia. ¿Es un contrato? Preguntó hace un ratito. ¿Un qué? Un expediente. ¿Un acuerdo que se realiza ante consejero? Sí, un expediente que se realiza con la otra parte frente a un consejero de familia. ¿Es un contrato? El consejero de familia es la etapa previa. Si se llega a un acuerdo, obviamente se cierra y no se avanza a lo que es el juicio plenamente. Indudablemente sí, es un acuerdo de partes y un acuerdo es un contrato, convenio. ¿Sí? Claro que sí. ¿Alguien le pregunta por el gato? ¿Qué pasó? ¿Está bien el gato, doctora? Eso es lo que algunos chicos quieren saber. Si el gato está bien, el gato ese nuevo, creo que tiene un gato nuevo. Que no, no, es una gatita, Cleo. Sí, está por dormirse bien, Cleopatra. Bueno. En estos momentos está durmiendo. Tranquilos. En estos momentos está durmiendo en la cama, así que está tranquila, porque hay momentos en los cuales destruye la casa directamente. Pero ahora aparentemente está tranquila, se puso a dormir, gracias a Dios, y me dejó dar clases en paz. Porque está bien la integridad de la casa y la integridad de la gata también, está por todo bien. También. El otro día se le había dado por agarrar y subirse al mueble y tirar absolutamente todo en el medio de la calle. Por eso me levanté en un momento porque me estaba destruyendo todo. Pero hoy está tranquila, así que mejor que no la nombremos porque... Rebeca, ya podés descansar tranquila hoy, Rebeca. Sí, les agradezco la preocupación por Cleo. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Ahora no sé cómo se sale de acá. Bueno, hasta luego.